Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Bienvenidos a la tarde de NTN 24, gracias por estar con nosotros. Soy Joely Ramírez, a nombre de este equipo les damos la bienvenida. Las vías de comunicación están abiertas para usted a través de las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla. Comenzamos. Mientras la caravana de migrantes avanza hacia Estados Unidos, Donald Trump endurece sus amenazas a los gobiernos que permitan el tránsito de estas personas por sus países. El mandatario prometió detener a quienes cruzan la frontera de Estados Unidos de manera irregular y dijo que la protección de la zona limítrofe será un tema primordial en las elecciones legislativas del próximo 6 de noviembre. Vamos a hacer contacto con Emiliana Molina desde Washington con este informe. Adelante, Emiliana. Joely, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, mientras el mandatario estadounidense amenaza con retirar los fondos a estos programas de desarrollo en los países del Triángulo Norte, es importante mencionar las recientes cifras. Y es que estamos a más de 3 meses después de que se suspendiera la política de cero tolerancia bajo la administración de Donald Trump. Sin embargo, el número de familias que ingresaron a Estados Unidos con sus hijos aumentó en cifras históricas. Incluso la patrulla fronteriza arrestó a 16.658 familias en un periodo de un mes. Estos arrestos también son unos números nunca antes vistos precisamente en este periodo y equivalen a un aumento de más del 80% si lo comparamos con el mes de julio. El mandatario estadounidense Donald Trump está intentando mover a sus votantes a las urnas para las elecciones legislativas del próximo 6 de noviembre, que están a menos de un mes ya aquí en Washington, precisamente bajo este lema de quitar los fondos para estos países del Triángulo Norte y de implementar más leyes migratorias. Difícil de creer que con miles de personas al sur de la frontera, caminando sin obstáculos hacia nuestro país, en forma de largas caravanas, los demócratas no aprueben una legislación que permita leyes para la protección de nuestro país. Un gran tema para las elecciones de medio término para los republicanos. Los republicanos deben hacer de las horrendas, débiles y anticuadas leyes migratorias y de la frontera parte de las elecciones de medio término. Lo primero que tenemos que mirar con la política de tolerancia cero es que no ha terminado. Todavía hay más de 100 niños que siguen separados de sus padres. Y la administración no está tratando de arreglar esa situación. Más bien, al contrario, está considerando de manera activa hacerlo de nuevo. Entonces, eso es lo primero que yo diría sobre la política de separación familiar, pero generalmente el Centro para el Progreso estadounidense ha hecho análisis estadístico de las llegadas de familias en los últimos años y ha demostrado que sencillamente no es cierto que ya sea la política de separación familiar o la política preferida de la administración de encarcelar de manera indefinida a las familias tengan un efecto disuasivo para que las familias dejen de venir. Y mientras el mandatario estadounidense Donald Trump continúa sus amenazas, mientras se acerca a esta caravana de miles de migrantes rumbo a la Unión Americana, algunos expertos aseguran que la forma en que el mandatario está intentando frenar el flujo de estos migrantes es la manera errónea y retirar los fondos de los programas de desarrollo a estos países del Triángulo Norte simplemente ayudaría a intensificar esta crisis que se vive en Centroamérica, las pandillas, la violencia y posiblemente la corrupción. Bueno, tendría un impacto muy importante en Centroamérica, ya que estos fondos ayudan para el desarrollo económico y para evitar que estas personas estén saliendo de su país. Recordemos que esas personas están huyendo de violencia, están huyendo de no tener oportunidades económicas, pero más que nada de la violencia que crea esto y que genera esto. Así que en este momento esas personas están huyendo de su país por miedo a la violencia. Y si Donald Trump que quita los fondos de la ayuda económica que está en este momento recibiendo Centroamérica, se va a incrementar o a triplicar esa violencia y van a seguir viniendo muchas más personas. Hasta
Hasta el momento, los demócratas aseguran que la manera en la que el mandatario estadounidense Donald Trump está intentando movilizar a sus votantes es simplemente incentivando los miedos y los temores de los americanos. Es importante también mencionar que el Congreso de Estados Unidos en el 2015 aprobó un número de monto de $750 millones para programas de desarrollo en Centroamérica, precisamente para aliviar esta estrategia y ayudar a que los migrantes en esos países decidan quedarse precisamente en sus naciones y no movilizarse rumbo a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Pero las implementaciones de las leyes migratorias del mandatario estadounidense Donald Trump hasta el momento, según estos expertos, no han funcionado, precisamente porque los números y las cifras por parte del Departamento de Seguridad Nacional indican totalmente lo contrario a lo que ha intentado hacer el mandatario estadounidense con sus políticas de cero tolerancia y de la separación de familia. Estamos en directo desde la Casa Blanca. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Y centenares de niños separados de sus familias por cuenta de la política migratoria de cero tolerancia de la administración Trump todavía no vuelven junto a sus familias, pero un padre hondureño que permanece detenido en Nueva York ha contado con una suerte diferente. Pudo recuperar a su hijo de solo 2 años tras una orden judicial a su favor. Este caso abre los ojos sobre los riesgos a los que se exponen ahora mismo los inmigrantes de la caravana en camino hacia los Estados Unidos. Alejandro Rincón desde Nueva York con la historia. Hola, feliz tarde para todos. El indocumentado de origen hondureño fue amenazado por la peligrosa pandilla MS-13 en su país de origen. Incluso algunos integrantes de su familia fueron asesinados por ellos. Es esta justo la razón que lo llevó a él a emprender ese peligroso camino en compañía de su hijo de solo 2 años hacia el territorio de los Estados Unidos con el objetivo de buscar aquí un asilo político. Al llegar a la Unión Americana, sin embargo, se estrellaron de frente con la política de cero tolerancia de la administración Trump y permanecieron separados por los últimos 5 meses. Su abogada es quien nos cuenta las precisiones de el por qué han podido ambos volver a estar juntos, a raíz de que, por cuenta de ser víctimas de amenaza directa de la MS-13, su identidad se ha protegido y solo se le conoce como el señor C. Esta es la razón por la cual esta familia ha podido reunificarse. Ya que él estuvo libre, el gobierno no tuvo el derecho de guardar al hijo en una familia de crianza en un centro de detención. Porque ya que un papá puede cuidar de su niño dentro del país, es ilegal que la migra requiere que el niño siga en otra parte. En esta primera entrevista que se entrega sobre el caso a un medio de comunicación internacional en español, la abogada también relata cómo en las últimas horas ya ha tenido lugar el proceso de reunificación de padre e hijo, dado que la orden de la Corte fue que se reencontraran de forma inmediata o a la mayor brevedad posible luego de la determinación del juez el pasado lunes. La abogada estuvo allí en el reencuentro de esta familia y nos contó lo siguiente sobre ese reencuentro. El niño sí lo reconoció y estuvieron juntos, pero solo por 1 hora. Cuando ya ganamos el caso, el papá fue para recoger al niño y el niño, la verdad es que el niño sí estaba un poquito, no entendía lo que estaba pasando porque estuvo en otra casa más de 5 meses. Pero estuvo calmo, estuvo tranquilo, fue con el papá. Después, en la casa en que estaban durmiendo, estaba sonriendo, riendo, jugando con juguetes. La abogada de la familia hondureña precisa que luego de este reencuentro, papá e hijo planean quedarse en territorio de los Estados Unidos, en otro lugar diferente a Nueva York. Esto mientras el papá sigue peleando por conseguir un asilo político en los Estados Unidos. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde.
Gracias, buena tarde para ti. Y uno de los organizadores de la caravana migrante que partió desde Honduras y avanza hacia los Estados Unidos fue detenido al ingresar en territorio guatemalteco este martes. Se trata de Bartolo Fuentes, exdiputado del partido Libertad y Refundación, quien según la prensa hondureña fue retenido por la Policía de Frontera en el municipio de Esquipulas, al oriente de Guatemala. Fuentes, que acompañó la caravana desde su inicio, sería deportado de Honduras a Honduras, en las próximas horas. Saludamos a esta hora en Guatemala a Dunia Montoya, periodista, esposa de Bartolo Fuentes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Y quisiera comenzar preguntándole, en este momento, ¿dónde está su esposo y en qué estado se encuentra? Bueno, yo recién acabo de llegar a la capital, ¿verdad? Hace un par de horas. Estamos tratando de hacer todas las gestiones para poder llegar al albergue. Entiendo que en la zona 5 no conozco en detalle. Aquí en la capital para poder conversar con él. Yo pude hablar anoche después de casi 12 horas con él, pero fue muy rápida la llamada, menos de 5 minutos. Y lo único que pudo informarme fue que él estaba bien, que había que tomar tranquilidad, por lo menos de mi familia y alguna gente cercana, y explicó así rápidamente la forma en que ocurrió su detención, ¿verdad? Los 2 intentos infructuosos que él hizo para reportarse en migración, y que ahí no habían ventanillas cerradas, por tanto él no pudo hacer el trámite. Ahora las autoridades guatemaltecas argumentan que él entró de manera irregular y que por eso lo han requerido. Sin embargo, ha sido un poco complicado para las organizaciones de derechos humanos desde ayer, primero encontrarlo y segundo poder verlo. Y todavía tenemos información que algunos dirigentes de sociales aquí han querido llegar al albergue y no les han permitido. Ahora me gustaría que le explicara a la audiencia que está conociendo este caso. Él tenía papeles migratorios para registrarse a la entrada al país y no pudo hacer el trámite. Y bajo ese argumento las autoridades lo capturaron. Pero ¿cómo fue esta situación? ¿Cómo se desarrolló esta situación? Él hizo su trámite de salida normal de Honduras y igualmente iba a hacer el trámite normal de ingreso aquí en Guatemala, pero cuando él pasó, las ventanillas estaban cerradas, a eso de las 3 quizá de la tarde. Luego él retornó a las 7 de la noche para volver a hacer el trámite y no había quien le atendiera. Y ayer por la mañana, según tenemos comunicación, en el camino de entre Esquipulas y Chiquimula, una patrulla, no sé si de Policía Nacional o fronteriza, lo detuvo y le preguntó porque él llevaba placa hondureña y él explicó que no había podido hacer el trámite y le dijeron que que continuara su camino. Ya una segunda patrulla ya lo requirió y le dijeron que había una alerta porque transitaba un vehículo sin haber hecho el trámite normal y supuestamente lo llevaban a la aduana, a migración, a hacer el trámite. Sin embargo, lo que hicieron fue detenerlo y transportarlo desde la aduana de Aguacaliente hasta la capital. Claro, y fue el único que está en esas circunstancias porque al final la captura se registró después de la amenaza de Donald Trump de cortar ayudas económicas a los países que no evitaran el avance de esta caravana. La pregunta en este sentido es si el gobierno de Guatemala le está haciendo el trabajo sucio al gobierno de los Estados Unidos y literalmente a los identificados, los está identificando que son parte de esta caravana, los está cogiendo para deportarlos. Bueno, hay 2 situaciones que han preocupado en lo particular. Uno, la condición de él, ¿verdad? Que él hizo intentos de hacer su trámite y la misma migración no le permitió, ¿verdad? Y que ahí puede haber todo un juego porque recién nos enteramos de un comunicado donde pronuncia el presidente de Guatemala como informándole al jefe mayor: ya cumplimos nuestra labor y hemos detenido al líder, ¿no? Pero también otra situación que en particular nos preocupa es que junto a él iban 2 muchachos, ¿verdad? Que iban con él en el vehículo, nada más de acompañante, y a ellos no los transportaron con él al albergue, a él los bajaron en Chiapa y hasta la hora de este momento no sabemos exactamente dónde están y nadie nos está dando cuenta de la situación de ellos, si ya salieron de Guatemala o en qué lugar están. Y fue la civil de Guatemala que se los llevó y los separó de Bartolo.
¿Cuál es el nombre de estas dos personas y alguna información que pudiera proporcionarle a la comunidad internacional para que esté alerta de esta situación? Bueno, están en calidad de desaparecidos hasta este momento, porque anoche teníamos como cierta tranquilidad porque Bartolo decía que los habían detenido con él, solo que cuando los detuvieron ellos estaban bien, pero extrañaba que los habían separado y los dejaron en otro lugar que se llama Jutiapa, acá. No sabemos por qué hicieron la separación. Ellos son dos jóvenes de la ciudad de San Pedro Sula, Wilmer Gómez y Michael. El apellido del otro muchacho, ¿verdad? No lo manejo. Han sido muchachos ahí de San Pedro Sula que han conocido a Bartolo y se ofrecieron de venir acá. Ahora, ¿qué van a hacer el resto de los hondureños en esta caravana? ¿Tienen miedo de ser capturados y ser deportados o van a avanzar? Incluso le pregunto, ¿qué va a hacer su propio esposo? Bueno, una posible deportación nos preocupa también que pueda suceder en Honduras ante las amenazas que está haciendo el señor Trump y que hay un círculo entre Estados Unidos y Honduras tratando de hacer un cerco a que la migración no continúe, pero tratando también de identificar a quién le pide cuenta o a quién responsabiliza, según eso, de que la gente está huyendo por una situación real, terrible en Honduras, están tratando de culpar. Entonces no sabemos si al regresar a Honduras, y eso estamos haciendo a través de las organizaciones de derechos humanos, que puedan estar alertas si se presenta se ha iniciado un trámite de requerimiento en Honduras o fuera de frontera de Honduras. Eso es otro panorama que también. Ahora, el presidente Juan Orlando Hernández responsabilizó a sus detractores de organizar esta caravana de migrantes. Les dijo que no deben prestarse a un juego político. ¿Qué le responde? Bueno, aquí el responsable de esta migración masiva en Honduras es únicamente el presidente Juan Orlando. Primero porque esa desesperanza que carga es la acumulación de muchos años desde lo que venimos enfrentando desde el golpe de Estado del 2009 y un segundo momento de golpe que vivimos el año pasado, que fue la instauración de un régimen ilegítimo que fue impuesto por... Entonces la gente se va por la desesperanza y él lo que necesita es como seguir reafirmando que con Estados Unidos para seguir afianzándose en Honduras. Él es el único responsable de la situación que está enfrentando Honduras, ¿verdad? Su crisis, su mano, y esta huida de hondureños tratando de encontrar un futuro mejor, pero huyendo a la violencia y a las calamidades. Ahora le quiero preguntar puntualmente quién organizó esta caravana por los dichos del presidente Juan Orlando Hernández, o cómo es que un número tan importante, algunos medios reportan hasta 3,000 personas, se organizaron para salir del país y emprender esta caravana. Mire, ahora con esto de las tecnologías, ya hay una facilidad enorme para que la gente de distintos lados pueda comunicar. Pequeños grupos de gente empiezan a organizar grupos de WhatsApp. Y esto ya unos pequeños grupos como de unos 160 personas desde redes sociales, colocar una fecha de encuentro. Y luego cuando se anuncia en las redes sociales que sale una rumbo a México, ¿verdad? Buscando refugio, se hace un despliegue en algunos medios de comunicación corporativos tratando de satanizar este movimiento de gente en búsqueda de la posibilidad de irse de Honduras, y hay un despliegue de medios que lo que hizo fue detonar una situación que estaba como ahí a la expectativa. Entonces la gente fue llegando, de hecho, un medio de manera irresponsable, decir que había financiamiento, que habían buses, que se le estaba pagando a la gente. Entonces la gente se fue sumando de 300 personas que había el 12 de octubre por la mañana, en la noche eran 1,200. El día 13 la cantidad llegaba a 1,500 y en el recorrido hasta llegar a la frontera la cantidad llegó a 3,000 personas. Pero es, digamos, toda la situación que llegó a través de medios de comunicación y la posibilidad de la gente de encontrar una cura para irse y huir de Honduras.
Ahora, quisiera que nos pusiéramos en los zapatos de los migrantes. Muchos de ellos están argumentando que van a buscar asilo y refugio por la propia situación que viven en su país, situaciones de amenazas por parte de pandillas, de pobreza. Sin embargo, se topan con un escenario más complicado después de la postura tanto del presidente Juan Orlando Hernández, que les dice que no les hagan un juego político a la oposición, desvirtuando las motivaciones reales de cada una de las personas que decide dejar su país, y otra como el escenario que les plantea el presidente Donald Trump. Primero, porque de alguna manera los descalifica, llamándolos como migraciones ilegales, y también es cierto que les cierra la puerta a la posibilidad de pedir asilo, de pedir refugio en estos países. ¿Cuál es la situación que usted percibe como esposa que acompaña a esta caravana de migrantes, de estas personas que deciden dejar la seguridad de un país por las amenazas per se? Mire, a uno le resulta difícil a veces desde su propia condición entender cómo alguien puede atreverse a salir sabiendo que corre riesgo, ¿verdad? Y que va con niños pequeños de meses. Pero la verdad es que hay un nivel de decisión de la gente que prefiere enfrentar los riesgos en el camino, que pueden ser grandes, pero que el grupo pueden, digamos, reducirse a seguir enfrentando una situación de muerte futura. O sea, hay que precisamente ponerse en los zapatos de ellos y vivir esa realidad que están enfrentando en algunos barrios, que si no salen de ahí son posibles víctimas. Y por eso es todavía más complicado, porque si no salen de ahí y están amenazados, pues es muy difícil sobrevivir. ¿Qué mensaje le podría enviar al presidente Trump, pero también al presidente de Guatemala, al de Honduras, incluso al de México? Mire, yo creo que, bueno, uno puede mandar un mensaje, pero cuando hay un nivel de interés enorme en ellos, que solo les interesa capitalizar sus recursos, seguir saqueando los bienes de cada comunidad, pierden la visión del interés humano. Esta migración en Honduras ha estado ocurriendo, nada más que invisible. La gente se subía a los buses y estaban saliendo 300 personas diarias. Y lo que hizo esta semana o estos días es que lo que sale en una semana se juntó para... Es Dunia Montoya, periodista, esposa de Bartolo Fuentes. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes. Hasta luego. Más adelante vamos a seguir hablando de esta caravana de migrantes que ha generado tensión entre gobiernos de Centroamérica, de México y de Estados Unidos. Muchos de los gobiernos y de los ciudadanos de los países de Centroamérica y de México están denunciando que los gobiernos, por ahora el de Guatemala y el de México, le estarían haciendo la tarea sucia, el trabajo sucio al gobierno de Donald Trump al no permitir que avancen estos migrantes que están tratando, muchos de ellos, de buscar una situación de asilo en Estados Unidos por las propias amenazas que viven en su país. Vamos a avanzar por ahora con otros temas que son noticia en la agenda informativa. Es noticia Ecuador, donde 2 hombres y una mujer que habían sido detenidos por el supuesto delito de secuestro de niños fueron linchados por pobladores de la comunidad de Pozorja. El vehículo en el que aparentemente se movilizaban los implicados fue incendiado. Ustedes lo pueden ver junto con las motocicletas de la policía. La turba se salió de control y terminó justamente el linchamiento de estas 3 personas. La Fiscalía está investigando los hechos. Un rumor desató el caos en la población de Pozorja, oeste de Ecuador. Una multitud enardecida llegó hasta la estación de policía de la localidad, en donde habían sido detenidas 3 personas por un presunto caso de robo. La muchedumbre reclamaba que los arrestados eran ladrones de niños. La noticia se regó como pólvora en el pueblo. Un taxi, que era el vehículo en que se movilizaban los presuntos delincuentes, fue incendiado como represalia. Sobre ellos no había ninguna denuncia por robo de niños. Al caos no escaparon las autoridades. 5 motocicletas que pertenecían a la unidad de policía comunitaria también fueron incineradas. Los agentes poco pudieron hacer ante el desorden social. Los manifestantes, desesperados por hacer justicia por cuenta propia, lanzaron bombas Molotov contra la estación y a la fuerza sacaron a los sospechosos. Lo que vino después fue la vorágine. Los apresados fueron linchados hasta la muerte. El descontrol se apoderó del apacible pueblo, que se transformó en un infierno. Las autoridades cuentan con estos videos para identificar a los involucrados en la revuelta, quienes deberán responder por los delitos de asesinato y delincuencia organizada. Un cuerpo del ejército tuvo que intervenir en la situación, que se le fue de las manos a los agentes de la policía.
Este caso se asemeja a lo ocurrido hace 2 semanas en Cuenca, donde luego de un rumor, un grupo de personas estuvo a punto de linchar a un hombre, también acusado de ser un robaniños, pero el sujeto había sido arrestado por hurtar una casa. La confusión inició en las redes sociales y terminó lamentablemente en las calles. Es noticia Brasil. La Policía Federal pidió que 11 de los investigados en un escándalo de corrupción, entre ellos el presidente Michel Temer, sean imputados por la Fiscalía por los delitos de asociación para delinquir, corrupción y lavado de dinero. La petición fue hecha en el informe final que entregó a la Corte Suprema y en el que concluyó que existen indicios contundentes contra los acusados que justifican su imputación. Desde que asumió la presidencia en 2016, Temer ha sido objeto de diversas sospechas de corrupción que incluso en 2 ocasiones llegaron a convertirse en denuncias formales presentadas ante la Corte Suprema. Sin embargo, en ambos casos, la Cámara de Diputados se negó a despojarle de sus fueros e impidió la eventual apertura de un juicio penal en su contra. Las investigaciones continúan, pero cualquier proceso penal llegará a los tribunales solamente a partir del próximo 1 de enero, cuando concluya su mandato y le entregue el poder al ganador de las elecciones que se celebrarán este 18 de octubre. De marihuana. Es noticia Canadá, que se ha convertido en el primer país industrializado en legalizar la marihuana. Desde este miércoles, tiendas en todo el país comenzaron a vender cannabis a mayores de 18 años por cuenta de una nueva legislación que permite el uso recreativo. La medida fue una promesa electoral del actual primer ministro Justin Trudeau. Canadá es así el segundo país del mundo que legaliza totalmente la marihuana después de Uruguay. Las tiendas de venta de marihuana abrieron legalmente en Canadá. Los pobladores de Terranova y Labrador pudieron comprar cannabis para uso recreativo, una oportunidad que no tendrán en Toronto y Vancouver. Salí para ser la primera persona en Canadá en comprar un gramo legal de cannabis recreativo para ver el fin de la prohibición en Canadá. Los consumidores de marihuana cuentan con 22 locales para comprar sus dosis. Con esta medida, aprobada por el Congreso el pasado 20 de junio, Canadá se convierte en el segundo país, después de Uruguay, y el primero industrializado en dar este paso. Se trata de una de las promesas de campaña del primer ministro Justin Trudeau, quien argumentó que se busca mantener la marihuana fuera del alcance de los menores de edad y reducir los delitos relacionados con la comercialización y el consumo. Desde 2001, Canadá cuenta con una regulación que permite consumir marihuana para uso médico. La nueva disposición permite a mayores de 18 años comprarla de forma legal para la práctica recreativa. No puedo esperar para venir y comprar el primer gramo en Canadá. Eso es lo más increíble. ¿Cuánta gente puede hacer eso? ¿Cuánta gente puede ser parte de la historia? Durante la jornada de apertura de los locales comerciales, se vieron largas filas y caras de satisfacción de cientos de consumidores. La iniciativa ha sido criticada por la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito. Según el último informe mundial sobre las drogas de la ONU, 192.2 millones de personas consumieron cannabis o marihuana en 2016. Las incautaciones del opiáceo alcanzaron las 4.500 toneladas. Con la legalización del uso recreativo de la marihuana, Canadá se convierte, según algunos, en un laboratorio de pruebas y solo el tiempo dirá si la legislación es exitosa. Según cifras de la Oficina de Estadística de Canadá, antes de esta ley que entró en vigor hoy, había 4.4 millones de consumidores en el país. Con la venta libre de cannabis, Statistics Canada calcula que el número de usuarios aumentaría a 7.1 millones. El gasto anual en dólares canadienses ha sido hasta el momento de 5.500 millones. Las cifras, según las autoridades, podrían reducirse en 9% por la facilidad del acceso al producto o bien podría aumentar un 14% por la crecida de la demanda. Sin embargo, con esta legislación, el tráfico de cannabis ilegal caería a un 23,94%. Y según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, existen 118 millones de consumidores de marihuana en el mundo. Islandia es el principal país de la lista, con un índice de consumo de 18.3%. Le siguen Estados Unidos con el 16.2%, Nigeria con el 14.3%, Canadá con el 12.7% y Francia con el 11.1%. En América Latina, Uruguay, que legalizó el uso de la marihuana recreativa en 2013, tiene la mayor tasa de consumo de marihuana, con el 9.3%. Esto con datos en la región. Y en esta parte del programa saludamos a Lisa Campbell, presidenta de Ontario Cannabis Consumer and Retail Alliance, la empresa distribuidora de cannabis en Canadá. Señora Campbell, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Vamos a comenzar preguntándole cómo se prepararon para este cambio que les llevó 100 años en total a Canadá. Pues estamos preparando, no es suficiente cannabis en todo el Canadá
para toda la demanda. Entonces, la gente está diciendo que hay como 30% de la cannabis accesible ahora que no hay suficiente. Entonces, en otras provincias como Quebec y otras provincias no hay suficiente cannabis para toda la gente que quiere. Entonces, ahora estamos en el primer día. Había más que 30,000 órdenes de consumidores del gobierno de Ontario. Entonces, solo es el primer día, pero tal vez en 3 meses ya no hay suficiente. Entonces, estamos mirando a otros mercados para tener acceso a otro cannabis, como Colombia, Jamaica también, pero solo para el uso medical. Ahora, el ministro a cargo de la reducción del crimen organizado canadiense dice que muchas personas piensan que la legalización es un evento, pero en realidad es un proceso. Y estima que, por ejemplo, el impacto en cuanto al crimen organizado podría reducirse después de 4 años, que muy poco a poco va a ir reduciéndose la violencia en el país. ¿Ustedes cómo lo perciben? ¿Cómo lo viven? Pues en Canadá tenemos un mercado negro como muy, muy grande. Había acceso por muchos años, pero no legalmente. Entonces ahora estamos empezando a tener licencias para esta industria tan grande. Antes no había acceso a licencias a gente que ya están en el mercado, pero hoy tenemos un nuevo ley que está pasando que va a decir que la gente que tiene cargados antes van a ser ¿cómo se dice? Pardoned. Entonces, para mucha gente que no se puede aplicar para una licencia, ahora el gobierno está diciendo que las licencias están abiertas a todos. Por supuesto, el crimen organizado no está bienvenido al mundo cannabis, pero la gente que han vendido cannabis antes no son criminales, son activistas. Entonces, por eso el gobierno está dando cuenta que para eliminar el mercado negro hay que incorporarlo. No los criminales, pero la gente como las mamás que están creciendo a otros niños enfermas. Hay mucha gente que había activo en el mercado ilícito y ahora hay oportunidades como licencias de tiendas, licencias de producción que son mucho más accesibles que antes. Entonces creo que en los próximos 3 años vamos a ver un cambio grande, que el mercado finalmente se puede transicionar entre el mercado legal. Ahora hay muchos países donde el gobierno y la gente se opone a legalizar el consumo de la marihuana de manera recreativa o incluso de manera medicinal porque piensan que pueden dispararse los índices como una adicción, que a lo mejor una persona expuesta a esta legalización no puede controlar su propio consumo y convertirse en un adicto. ¿Ustedes cómo lo perciben después de estos 100 años de debate? Sí, creo que tener acceso a cannabis significa que los otros drogas que son mucho más dañados van a desaparecer. Sería menos adicción a alcohol cuando tenemos acceso a cannabis. También tenemos menos adicción a los opiates o drogas como heroína, que ahora estamos en un epidémico grande en Norteamérica y por eso tenemos que legalizar cannabis para tener otras opciones para hacer reducción de daños, para que la gente se puede probar una droga que tiene que es mucho más sencillo, con menos daño. El propio presidente de los Estados Unidos ha llamado la atención sobre la crisis de opioides que tú mencionas. Llama la atención a los gobiernos para que hagan una guerra contra el tráfico de drogas, pero por ejemplo, en esta oportunidad Canadá ya dio un paso adelante y México va justamente por esa ruta de la legalización. ¿No puede resultar contraproducente que Estados Unidos quede en medio de 2 países que tienen ya legalizado el consumo de la marihuana? Pues estamos esperando que los Estados Unidos también se transformar eso, porque en todos los países en Norteamérica estamos mirando este epidémico de adicción que es tan grande. Entonces, la única solución es tener acceso a otras sustancias menos dañadas. Entonces, estamos esperando que México va a seguir como Canadá, legalizar cannabis para el uso recreativo,
También vemos que en los Estados Unidos también están cambiando las leyes en noviembre, ojalá. Entonces en noviembre probablemente el CBD sería legalizado desde cáñamo en los Estados Unidos. Entonces, para Canadá, esto significa que podemos tal vez importar desde los Estados Unidos para el CBD. También queremos hacer intercambios internacionales con México, porque en México están muy abiertos de importar todos esos tipos de productos como cremas, comida, todo eso. Entonces, por eso tenemos mucha fe que los Estados Unidos también se puede cambiarse y México también. Te agradezco, Lisa Campbell, por esta entrevista aquí en la tarde en Entre 24. Gracias por estar con nosotros. Ok, gracias. Hasta luego. Avanzamos. Es noticia en Nicaragua por el Soy Pico Rojo, el hashtag Soy Pico Rojo, con el que decenas de internautas han etiquetado sus fotografías con los labios pintados de rojo como señal de solidaridad con los civiles que fueron encarcelados el fin de semana tras participar en las protestas pacíficas en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega. La iniciativa de labios rojos surgió luego de la detención de la socióloga y feminista Marlene Cho. El pasado domingo, la China Cho, de 70 años, como le dicen sus amigos, sacó el labial rojo de su bolso y lo pasó con disimulo a otras mujeres detenidas en señal de rebelión y al mismo tiempo de unidad. La anécdota se viralizó en las redes sociales, donde ahora mujeres y hasta hombres, como el que usted veía, se han pintado los labios de rojo y han publicado sus fotografías con la etiqueta también hashtag Soy Pico Rojo. Por otro lado, continúa la represión de los medios de comunicación en Nicaragua. Comunicadores denuncian ataques selectivos por parte de paramilitares sandinistas. Tal es el caso del periodista Winston Potosme, del canal 100% Noticias. El informe es de nuestra cadena aliada La Voz de América. El periodista Winston Potosme es la más reciente víctima de agresión en Nicaragua. Durante una manifestación de la oposición recibió un disparo en su brazo derecho. Potosme, reportero de 100% Noticias, aliada de La Voz de América, denunció que fueron paramilitares del gobierno quienes atentaron contra su humanidad. Y en el caso muy personal sí creo que fue dirigido. Sabían que era periodista, sabían que estaba grabando los sucesos, había mucha seguridad donde estaba y esperaron nada más que sacara mi brazo para dispararme. Es decir, estaban esperando a que yo me moviera o que saliera del lugar donde ellos ya me habían visto ingresar. Ser reportero en Nicaragua se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas, asegura Gustavo Bermúdez. Según organismos de derechos humanos, al menos 50 reporteros han sido blanco de agresiones físicas, robos y difamación en las redes sociales. El periodismo independiente en Nicaragua se ha vuelto un enemigo del régimen. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Como miembros, como presidente de esta asociación de periodistas, creemos que aquí se tienen que respetar las libertades públicas. Y lo que le pasó a Winston, por ejemplo, nosotros creemos que fue un disparo selectivo. Los periodistas quedamos. Pero el periodista del gobierno y concejal sandinista Absalón Pastora asegura que son falsas las agresiones a los reporteros. Además señala que la prensa independiente corresponde a los intereses de Estados Unidos. Aquí el pueblo de Nicaragua es el que está bajo asedio de aquellos mentirosos que dicen que son periodistas independientes y que de independientes no tienen absolutamente nada. Si pensaran por ellos mismos, pensaran por Nicaragua, pero ellos no piensan por Nicaragua, piensan por Estados Unidos, quien les está pagando. Es noticia Venezuela, donde miembros de gremios profesionales pertenecientes al Frente Amplio Venezuela Libre exigieron que se active el protocolo de Minnesota para que organismos internacionales participen en la investigación de la muerte del concejal Fernando Albán el pasado 8 de octubre. Señalan que desconfían en la imparcialidad de los organismos nacionales. Luis Alejandro Laya, periodista en NTN24 en Caracas, tiene el informe. Líderes de gremios profesionales del Frente Amplio Venezuela Libre, a los que pertenecía el concejal Fernando Albán, exigieron la implementación del denominado Protocolo de Minnesota para la investigación de esta muerte bajo la custodia del Estado venezolano. Aseguran que la imparcialidad no es una característica de la justicia del país, por lo que desconfían de los resultados que puedan salir de los trámites de la Fiscalía Nacional. El Protocolo de Minnesota es un instrumento que tiene previsto la Organización de las Naciones Unidas y que establece mecanismos, normas, para que el Estado que está obligado a investigar, en este caso el Estado venezolano, lo haga de forma transparente, exhaustiva, pronta
y además independiente, para garantizar de que sea una investigación objetiva. La Administración de Justicia en nuestro país, en todos los indicadores del mundo, indica que está en los últimos lugares. No hay elementos de independencia, elementos de que pueda dar procedimientos adecuados en la Administración de Justicia, y es por eso entonces que cuando los países existe alta contaminación en elementos políticos o económicos en los sistemas de justicia, se tiene que acudir a organismos internacionales. Explicaron que su exigencia se basa en la participación de organismos internacionales en la investigación de esta muerte, pues el protocolo de Minnesota se estableció con la intención de que los funcionarios u organismos acusados de cometer violaciones a los derechos humanos no sean los mismos que investiguen este tipo de acciones. La Convención de Ushuaia establece que Venezuela debe estar sometida a lo que es el resguardo de los derechos humanos, y de ahí entonces que necesitamos una investigación independiente por expertos para que podamos detallar una muerte que no es la primera. De violación del derecho que tienen los venezolanos, el derecho a la vida, que es un derecho plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución de la República de Venezuela en el artículo 43. El diputado Rafael Veloz señaló que en Venezuela entre los años 2014 y 2018 son más de 12.300 personas las que han sido procesadas por los organismos de justicia por motivos políticos. Reiteraron que la gravedad del caso Albán se agudiza debido a que este estaba bajo custodia del SEBIN y había sido detenido sin que existiera una orden judicial en su contra, por lo que desde el Parlatino exigirán que se aplique esta investigación. Se han denunciado tortura, se han denunciado, orden de excarcelación. Excarcelación quiere decir que le dan una orden, un tribunal que es el que tiene el control para que la persona salga de la cárcel, y el SEBIN actúa por encima de esa orden. Es un récord. Los representantes del Frente Amplio Venezuela Libre reiteraron su exigencia de que se realice una investigación imparcial, independiente y con participación tanto de la Asamblea Nacional como de organismos internacionales sobre la muerte del concejal Fernando Albán. Sin embargo, indicaron que este jueves manifestarán ante las fiscalías y ministerios públicos de Venezuela para exigir que se le haga seguimiento no solamente a este caso, sino que se culpe a todos los responsables de violaciones de derechos humanos por parte del Estado venezolano. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Es una responsabilidad de las Naciones Unidas ponerse de acuerdo con este gobierno que para mí y para todos los venezolanos es una dictadura. Los derechos humanos es alimentación, derechos humanos es salud, derechos humanos es paz. Que lo maten, que se lo lleven. A Fernando Albán lo lanzaron de un piso 10 del SEBIN, de una cárcel, del SEBIN, y el SEBIN está en mi casa. ¿Y sabes lo que ellos dicen? Que órdenes son órdenes. Veíamos las imágenes y los testimonios que deja la más reciente protesta de los familiares de los presos políticos venezolanos. Con un acto simbólico llegaron hasta la sede de las Naciones Unidas para solicitar a los representantes de la ONU en Caracas la visita de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Los opositores denuncian represión y violación de los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Según activistas, son 404 presos políticos que necesitan protección inmediata. Nos acompaña a esta hora Adolfo Baduel, hijo del general Raúl Isaías Baduel, preso. Adolfo, buena tarde, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por colaborar para que nosotros hagamos este tipo de denuncias. De acudir Michelle Bachelet a Venezuela, ¿qué le pedirías como hijo de uno de los hombres más torturados psicológicamente por el chavismo? Bueno, primero y principal, nosotros nos encontramos aquí solicitando una audiencia en caso de que la señora Michelle Bachelet venga a Venezuela. Con eso queremos plantearle todas las violaciones de derechos humanos a las que están siendo víctimas los presos políticos en Venezuela y a su vez invitarla a que constate las condiciones en las que están siendo tratados y los centros de reclusión en los que están permaneciendo hoy en día los presos políticos, incluyendo mi papá, que está en la conocida tumba, donde sabemos que es víctima de tortura psicológica. ¿Cuánto tiempo lleva aislado el general Baduel, tu padre?
Mi padre actualmente lleva 11 semanas, vamos para 11 semanas aislado en una celda de castigo que todo el mundo conoce y que nosotros hemos expuesto en varias oportunidades, mejor conocida como La Tumba, catalogada así por los mismos funcionarios del SEBIN. Durante este año que ha estado en La Tumba, acumula más de 9 meses de aislamiento. ¿Crees que el gobierno va a permitir la entrada de la ONU finalmente a Venezuela con todos estos registros de violación a los derechos? Quizás no, porque obviamente el régimen busca ocultar todas las violaciones de derechos humanos que vivimos los venezolanos. El régimen busca ocultar la crisis humanitaria que acontecen aquí en el país. Pero nosotros no vamos a desmayar, tenemos que seguir denunciando en los organismos internacionales para que el régimen se sienta ahogado y en la obligación de no solamente liberar a los presos políticos, sino de abrir un canal humanitario para que los venezolanos puedan tener acceso a los utensilios o a lo que están, o las medicinas que hoy en día escasean en el mercado. ¿A dónde más acudir para solicitar ayuda tomando en cuenta que el gobierno hace caso omiso a las peticiones de los familiares de los presos políticos? Bueno, nuestra última instancia es la instancia internacional. Nosotros no hemos agotado hemos agotado las vías nacionales, hemos denunciado en todos los organismos nacionales, pero como no tenemos Estado de Derecho en Venezuela, los poderes están secuestrados, no hay independencia de poderes, hacen caso omiso a nuestra denuncia, entonces tenemos que ver la obligación de denunciar en materia internacional y no vamos a desmayar hasta que nos den una respuesta. Adolfo, cuando te escucho me viene a la cabeza la pregunta, ¿qué es lo que no le perdonan a tu papá? A mi padre no le perdonan su apego a la Constitución y a las leyes, la institucionalidad, su carrera militar de manera correcta, no le perdonan eso. No le perdonan que mi padre se oponga a las injusticias, a los atropellos que son sometidos los venezolanos y que alce su voz y se oponga a todo lo que hoy estamos viviendo. ¿Y cómo calificarías al gobierno de Nicolás Maduro en medio de toda esta situación? Es un gobierno totalitario, porque es un gobierno que se ha apoderado de todo y ha destruido toda la capacidad de producción de los venezolanos y ha sembrado temor en la sociedad para que estos no alcen su voz. Y por eso tenemos el caso de los presos políticos, de las persecuciones y de los acosos contra los disidentes. Es Adolfo Baduel, hijo del general Raúl Isaías Baduel, preso en La Tumba. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y agradecemos que siempre estén pendientes de nuestra situación. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. La caravana de migrantes hondureños avanza hacia Estados Unidos. Cerca de 3,000 indocumentados atraviesan Guatemala sin atender las advertencias del presidente Donald Trump, que aseguró que quitará la ayuda económica a su país. En México, el sureño estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, promete recibirlos con las puertas abiertas. Pero el gobierno de Enrique Peña Nieto desplegó un operativo para impedir su entrada ante las presiones de Washington. Un camino errante. Aunque tienen un objetivo y un punto claro al que llegar, son muchos los obstáculos que tienen que atravesar. Es el 5.º día de ruta. Algunos desfallecen en el intento. Los que permanecen llegaron en la noche del martes a Ciudad de Guatemala desde Chiquimula. Difícil, pero vamos a probar. Usted sabe que el que no lucha no logra nada. Y si nos quedamos, si no llegamos, entonces no sabemos cómo va a estar. Hasta que lleguemos, vamos a saber. Un albergue en el centro de la capital que fue dispuesto para que pasaran la noche y recibieran atención médica. Algunos de los caminantes reclamaban conocer información sobre Bartolo Fuentes, uno de los líderes de la caravana y quien fue arrestado. Sin embargo, al hombre se le vio también en el albergue. Se ha dado esa información, ¿verdad?, de que el compañero lo detuvieron porque lo acusan de que él es el organizador del evento, cosa que es mentira. Le podemos preguntar a toda la gente aquí. Ellos emprendieron un viaje huyendo de la pobreza y la inseguridad de la que culpan al gobierno. Desde Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández se refirió a la situación y aseguró que los países por donde transitan aplicarán las leyes migratorias. Advirtió que la iniciativa tiene solo fines políticos. Los gobiernos de Guatemala, México y Estados Unidos han oficializado que van a aplicar sus leyes migratorias y las demás normas que de acuerdo a su soberanía tengan que aplicar. Los hondureños no deben de prestarse a este juego político porque es inhumano y condenable.
Hay vidas de por medio y hoy están en peligro. No puedo yo entender cómo alguien puede usar la miseria del prójimo por razones de orden político. Arriesgar la vida, poner niños enfrente, ancianos. Eso no se vale. Eso no debe ser permitido bajo los principios de la dignidad de los seres humanos. Siguen en el camino. No importan los días. Estados Unidos y Canadá son el destino. Están más cerca de llegar a México, un país que ayer advirtió no les permitirá el paso y por eso el gobierno federal ordenó reforzar militarmente la frontera. Sin embargo, una contradicción podría beneficiarlos. El gobernador del estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, desafía las órdenes del gobierno y asegura que los migrantes serán bienvenidos en su territorio. En Chiapas, respetamos los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes centroamericanos. Por eso instruí a la Fiscalía Especializada de Migrantes y a los 7 albergues para migrantes brindar atención y asistencia necesaria a los integrantes de la caravana que lo requieran. La decisión de Manuel Velasco es apoyada por ONG y defensoras de los derechos de los migrantes y algunos activistas, que piden a los gobiernos de la región no asumir la posición de Donald Trump de usar la fuerza y tratar a los migrantes como una amenaza a la seguridad. A esta hora nos acompaña Julia González, coordinadora ejecutiva de la Mesa Nacional para las Migraciones de Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas tardes. Gracias a ustedes por el interés en el tema siempre y por el espacio. Quisiera que nos ayudara a explicarle a nuestro auditorio cuál es la situación de estas personas, cuántos han llegado. Bueno, no hay datos exactos. Se estima que ingresaron al país desde el fin de semana más de 3,000 personas hondureñas. Hay bastantes niños, niñas y adolescentes. Hay bebés desde 3 meses de edad entre los grupos familiares. No son niños viajando solos, son grupos familiares. Y se estima que hay grupos que van a ingresar el día de hoy o mañana, más personas que quieren cruzar la frontera de Honduras y Guatemala. Se habla de alrededor de 5,000 personas más. 5,000 personas más para mañana, es decir, podría llegar a un estimado de 8,000 migrantes de esta caravana. Es las estimaciones que hay hasta el momento, exacto. Ahora, hablemos de la situación migratoria. ¿Con qué papeles cuentan las personas con las que ya están llegando, las que ya están adentro? Bueno, Guatemala es signataria de un acuerdo de libre movilidad con los países de Centroamérica. Eso permite a todas las personas ingresar al territorio guatemalteco sin necesidad de visa ni de solicitar ningún permiso especial, únicamente con hacer un registro, un control migratorio. Lo que ha sucedido es que en las oficinas de migración fronterizas con Honduras no han hecho los registros de control migratorio. Y entonces ahora están habiendo retenes, están habiendo puestos de control de la Policía Nacional Civil en el Departamento del Progreso, ya más cerca en el Departamento de Escuintla, más cerca de la ciudad de Guatemala y pasando la ciudad de Guatemala, donde están exigiendo este control migratorio que a quienes les compete hacerlo en fronteras y no lo hicieron. Es totalmente inconstitucional que sea la Policía Nacional Civil quien haga este requerimiento, porque deben ser las autoridades de la Subdirección de Control Migratorio a las que les compete. ¿Cuántos refugios tienen habilitados en este momento? Y en realidad, si tienen la capacidad, porque en este momento ya estamos hablando de 3,000 personas y ustedes prevén la llegada de 5,000 más, ¿les va a dar la cantidad de refugios y de facilidades para recibir a tantas personas? Bueno, efectivamente ya están rebasados en su capacidad. Quienes están dando albergue y asistencia humanitaria son la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, en su albergue en Esquipula, en su albergue en frontera con México, del lado del departamento de Petén, y también los misioneros de San Carlos Escalabriniano con sus casas del migrante en Ciudad de Guatemala y con su casa de migrantes en frontera con México del lado de Tapachula, en la frontera de Tecunumán. Efectivamente están ya rebasados, tanto en Esquipula como en Ciudad de Guatemala. El albergue de la Ciudad de Guatemala tiene una capacidad para recibir a 200 personas
el día de hoy, muy temprano, ya llegaban a 800 personas. Hay bastante apoyo, bastante solidaridad de personas individuales, de organizaciones de sociedad civil, que estamos pues aportando para poder suplir las necesidades, pero de todas formas el espacio no es suficiente. Julia, veo que usted tiene todos los números en la mano, tiene el control de la situación y quisiera preguntarle, en el trabajo de campo que ha realizado, ¿cuál es la vivencia que usted logra rescatar? Porque escuchábamos al presidente decir que era una caravana organizada por opositores, incluso les pedía no utilizar con una motivación política la necesidad de migración de las personas que lo necesitan por una situación de amenaza, por pobreza, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la vivencia, los testimonios que usted ha logrado recabar con esta gente que ya ha llegado? Bueno, efectivamente desde ayer escuchamos esas declaraciones del presidente de la República de Honduras, pero cuando usted conversa como la entrevista que ustedes hicieron, ¿verdad?, en directo con las personas que se están desplazando, ellos lo que dicen es que se están movilizándose porque no hay posibilidades económicas en su país, porque hay falta de empleo, porque no hay acceso a servicios básicos y por problemas fundamentalmente también de violencia e inseguridad. Claro, ahora el presidente Trump lanzó una amenaza para que los países de tránsito no dejen avanzar a estos migrantes o de lo contrario les cortaría los fondos de apoyo. ¿Cuál es la instrucción de sus superiores al respecto de estas personas que están tratando de cruzar para llegar hacia los Estados Unidos? Bueno, la primera lectura que pudimos haber hecho es que efectivamente al dejar ingresar a las personas hondureñas, las autoridades migratorias guatemaltecas parecía ser que no iban a frenar a este grupo, pese, como dice usted, a las amenazas que se han hecho sobre los países de Centroamérica. Sin embargo, desde muy tempranas horas del día de ayer, como les comentaba, hay contingentes de la Policía Nacional Civil requiriendo la documentación y intentando devolver a frontera con Honduras a las personas que no hicieron el registro del control migratorio. Y sabemos que la presión viene a través también del programa de la Alianza para la Prosperidad. Le quiero preguntar, ¿no los está poniendo a hacer el presidente Trump el trabajo sucio con los migrantes? Porque cuando estaba en campaña para convertirse en presidente había hablado de la construcción de un muro fronterizo. Hoy, cuando vienen las elecciones del medio término, vuelve a endurecer su política migratoria, ahora a través de los propios gobiernos de países de tránsito de migrantes, como Guatemala, como México, como los países de Centroamérica. ¿No los está poniendo a hacer el trabajo sucio? Bueno, efectivamente, este es el interés, ¿verdad? Este programa de la Alianza para la Prosperidad, finalmente lo que quieren es justamente que cada uno de los países de origen, con la excusa, con el decir que van a mejorar las condiciones del desarrollo local, eviten la migración de sus propios nacionales. Pero efectivamente falta muchísimo trabajo, muchísimo que hacer para mejorar realmente las condiciones de vida de las poblaciones de los estados centroamericanos. Ahora, hablemos en términos de legalidad. Muchos de estas personas van a México o a los Estados Unidos buscando la protección en calidad de refugiados. ¿Obstruir la migración no es negarles un derecho a que busquen asilo o a salvar su vida en muchos casos? Sí, efectivamente. Si no se permite el ingreso a un país, a un tercer país donde se pueda solicitar protección humanitaria, se está negando esa posibilidad. Acá las organizaciones que están acompañando están muy pendientes de todo ese tipo de situaciones, están garantizando y acompañando el proceso UNICEF, ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y también la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, para intentar incidir en ese tema. Julia, ahora hablemos de estos números. Se prevén que sean 8,000, hoy por hoy son 3,000. ¿Cuánto tiempo pueden estar estos migrantes en su territorio para continuar su tránsito hacia los Estados Unidos? Y si tienen esa instrucción de facilitar, en los casos que sean legales, el desarrollo de esta caravana. Este convenio, este acuerdo de libre movilidad entre los países de Centroamérica permite el tránsito dentro de nuestro territorio por un periodo de 3 meses. Donde efectivamente hay algunas dificultades en cuanto a
al ingreso y la documentación es con el tema de los menores. Porque, bueno, el mismo convenio estipula que ellos deben ingresar con pasaporte y con autorización de ambos padres. Y eso se estableció para evitar problemas, ¿verdad?, de secuestro, de robos de menores y que se utilizaran fronteras para continuar con este tipo de situaciones. Y evidentemente estos migrantes están ante estos peligros de secuestro, de robo, de trata de blancas, de narcotráfico, de crimen organizado, una situación que no es exclusiva de este momento, es una situación que se repite con los migrantes, incluso que llegan a México y que hemos tenido cifras bastante graves respecto a estas violaciones y delitos de los que son víctimas. Exacto, sí, efectivamente. Y el tema es que, bueno, entonces se les pone en situación de mayor vulnerabilidad. Además, nos podemos pensar que se ponen en más peligro porque los grupos ya no están viajando juntos en el gran grupo como fueron ingresando por frontera. Los grupos se están dispersando, están algunos llegando a diferentes fronteras. Se espera que el día de mañana ya lleguen a la frontera Tecunumán, pero, por ejemplo, al departamento de Petén, otro departamento fronterizo con México, ya ha llegado algunos grupos más pequeños, pero ya han llegado. Entonces, también dependiendo de las posibilidades y facilidades para movilizarse, también se han separado los grupos, algunos siguen a pie, otros han tomado buses extraurbanos, otros han subido a camiones o a trailers que les han apoyado para movilizarlos. Entonces, el tema es que también ellos se están dispersando. Bueno, esto los puede poner en mayor situación de vulnerabilidad. Ok, ahora en la primera parte del programa que usted vio, Dunia Montoya, esposa de Bartolo Fuentes, denunció la manera en que su esposo fue detenido en Guatemala y esto fue lo que nos contó. Él hizo su trámite de salida normal de Honduras y igualmente iba a hacer el trámite normal de ingreso aquí en Guatemala, pero cuando él pasó, las ventanillas estaban cerradas, a eso de las 3 quizá de la tarde. Luego él retornó a las 7 de la noche para volver a hacer el trámite y no había quien le atendiera. Y ayer por la mañana, según tenemos comunicación, en el camino de entre Esquipulas y Chiquimula, una patrulla, no sé si de Policía Nacional o fronteriza, lo detuvo y le preguntó por qué él llevaba placa hondureña. Y él explicó que no había podido hacer el trámite. Y le dijeron que, bueno, que continuara su camino. Ya una segunda patrulla ya lo requirió y le dijeron que había una alerta porque transitaba un vehículo sin haber hecho el trámite normal. Esto fue lo que nos narró la esposa de Bartolo Fuentes. ¿Usted nos puede dar información respecto a dónde está, en cuál situación migratoria, si va a ser o fue deportado o si le van a permitir el tránsito una vez que termine, que concluya, que realice el trámite migratorio? Sí, no tenemos información hasta este momento. Tenemos información hacia primeras horas de la mañana. Lo que sabemos es que el día de ayer lo trasladaron hacia Ciudad de Guatemala a lo que la Dirección General de Migración denomina albergue de migración, pero que realmente es un centro de detención migratoria. Y efectivamente el objetivo es deportarlo hacia Honduras. El tema es que con la nueva legislación migratoria guatemalteca la figura de la deportación no existe. En todo caso debería ser una figura de extradición. Y si lo que, como dijo la señora esposa de don Bartolo, de lo que se le acusa es de no tener registro de control migratorio, bueno, las faltas administrativas, según la legislación nacional, no implican detención de ningún tipo. Entonces aquí se están violentando varios artículos, incluso de la Constitución Política de la República de Guatemala en cuanto a la libre movilidad y artículos específicos del Código de Migración. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Julia, permítame entonces entenderle. Si solamente omitió, aunque sea una irregularidad, omitió este trámite migratorio porque la ventanilla estaba cerrada y no lo pudo concluir y fue capturado y llevado a un centro de deportación, ¿eso constituiría una violación por parte de las autoridades guatemaltecas? Es decir, ¿solamente tendría que haber sido infraccionado y podría haber seguido su recorrido? Sí, la primera dificultad se está presentando porque efectivamente se cerraron las ventanillas.
de registro de control migratorio para toda esa población. O sea, ahí es la primera dificultad. Ingresaron porque no hubo control migratorio. Entonces, esto no solo a don Bartolo, sino a toda la población la ponen en el mismo riesgo de decir que están, digamos, infringiendo esa falta administrativa. Pero ninguna falta administrativa en cuanto a ingreso al país permite que haya detención. Julia, pero entonces, ¿las ventanillas estaban cerradas porque ya no se dan abasto o por qué está sucediendo este fenómeno? No sabemos si fue porque no se daban abasto ante el contingente de personas de manera simultánea o si es una estrategia para efectivamente después tener estos argumentos, ¿verdad? Ahora, también aseguró que 2 personas que se encontraban con Bartolo, su esposo, fueron detenidas y que todavía no se sabe nada hasta el momento. Vamos a escucharla y vuelvo con usted. Ellos son 2 jóvenes de la ciudad de San Pedro Sula, Wilmer Gómez y Michael. El apellido del otro muchacho, ¿verdad? No lo maneja, que iban con él en el vehículo, nada más de acompañante, y a ellos no los transportaron con él al albergue, a él los bajaron. Están en calidad de desaparecidos hasta este momento. Julia, quisiera retomar, estar en calidad de desaparecidos ya es de una gravedad importante. ¿Usted tiene información de estas 2 personas que iban con el... Ninguno de los 2. Ni siquiera conocíamos que hubiera ido a acompañar. Sí, pero esta información la trasladaremos, ¿verdad? Para que se hagan las gestiones. Claro, le vamos a agradecer esa atención con el auditorio de NTN 24. Para concluir, observamos que esta situación los está rebasando, que hay una falta de control tal vez por la cantidad tan grande de migrantes y que podría empeorar si es que llegan estas 5,000 personas que usted prevé. El mensaje que le queda en este momento al gobierno de los Estados Unidos es que no solamente no van a obstruir el tránsito, sino que van a permitir el libre tránsito regular, legal, por su territorio para llegar hacia los Estados Unidos de esta caravana, sean 3,000, 8,000 o los que sean? Pareciera ser que no porque los retenes y los controles que están a cargo de la Policía Nacional Civil son lo contrario, ¿verdad? O sea, realmente sí pareciera ser que hay toda una intención de frenar todo este movimiento, ¿verdad? Todas estas personas que han ingresado y que efectivamente han dicho que su objetivo es llegar hasta Estados Unidos de Norteamérica. Pero hay una gran responsabilidad del Estado guatemalteco, ¿verdad?, de garantizar la seguridad de estas personas. Tienen que garantizar la seguridad física, la integridad y el respeto de los derechos humanos. Pero entonces sería una política del gobierno, del presidente, de la policía, una política del Estado para capturarlos y deportarlos tal como les instruyó el presidente Donald Trump. Pues sí, lo que han dicho las autoridades es que al encontrar a las personas sin el registro del control migratorio que debieron haber hecho al ingresar al país, los van a devolver a fronteras. Han dicho que para que hagan este registro. Pero como aún no ha sucedido en un grupo de ellos que los regresen y podamos verificar, ¿verdad?, que efectivamente si sea solo hacer el registro y poder ingresar, no sabemos si realmente esa va a ser la tónica de su actuación. Como le comentaba, tenemos la suerte que toda la, Procuraduría de Derechos Humanos y varios organismos internacionales del Sistema de Naciones Unidas están alertas, dando seguimiento en el campo. Le agradezco a Julia González, coordinadora ejecutiva de la Mesa Nacional para las Migraciones de Guatemala. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Gracias por seguir con nosotros en la tarde. Vamos a hablar del consulado venezolano en Miami, que reabrió a principios de octubre y hoy comenzó a realizar la prórroga de pasaportes. Cientos de miles de ciudadanos venezolanos han padecido durante 6 años el cierre de esta sede, que según el gobierno fue reabierta por la cantidad de solicitudes de personas que desean regresar al país. Paola Serna con la información. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A partir del martes, a través de la página web del Servicio Administrativo de Inmigración y Extranjería, SAIME, los venezolanos que residen en el estado de la Florida, las Carolinas y Georgia pueden comenzar el trámite para realizar la extensión de su pasaporte, pagando $200 y siguiendo las instrucciones de la página del SAIME que les pide crear una cuenta, pues van a tener esta posibilidad posteriormente, una vez reciban la cita y se
dirijan nuevamente al consulado pagarán $80. Llama la atención, sin embargo, y es lo que han dicho algunos analistas, que precisamente ahora el gobierno venezolano haya decidido abrir las puertas del consulado en Miami, que permaneció cerrado durante 6 años. Esas son algunas de las impresiones de analistas que consideran llamativo el hecho de que en este momento se reabran nuevamente las puertas consulares aquí en la ciudad de Miami y este tipo de trámites como el de los pasaportes. El gobierno de Venezuela no quiere reconocer, y todo está a la vista, es que está quebrado. Ese país está totalmente en quiebra. Esta gente necesita fondos. La única excusa que hay de que ellos hayan abierto ahorita el consulado y la única función que le están haciendo publicidad es sacar pasaporte, donde tú un pasaporte vas a tener que pagar $200 para mandarlo a hacer y $80 a la hora de irlo a recoger. Son $280. Saca la cuenta, aquí en los 4 estados, porque ese consulado representa las 2 Carolinas, representa el estado de Georgia y representa la Florida. Debe haber más de 300.000 ciudadanos venezolanos que viven aquí. Saca la cuenta que 150 o 170.000 personas saquen pasaporte de $280, ¿cuánto dinero se están llevando ellos de aquí? Los venezolanos que no tienen ciudadanía sino residencia necesitan el pasaporte venezolano para entrar en Venezuela. Eso va a conllevar de que las personas van a ir a Venezuela a visitar sus familiares. Eso le va a dar otro ingreso de divisas a la dictadura de Venezuela. Quienes empiecen el trámite de prórroga del pasaporte deberán esperar entre 1 mes y medio y 2 meses para recibir el documento, que normalmente cuenta con un periodo de extensión de 2 años. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Y la organización Human Rights Watch advirtió a los gobiernos de Curazao y de los Países Bajos que podrían estar incumpliendo sus obligaciones jurídicas internacionales con respecto a los venezolanos en situación de necesidad. En un comunicado dirigido a los gobiernos, la ONU aseguró que recibió denuncias de que las autoridades de Curazao detienen indiscriminadamente a solicitantes de asilo durante redadas, hostigan física y verbalmente a los venezolanos y detienen a otros por tiempo indeterminado en condiciones inhumanas. Nos acompaña a esta hora Tamara Tarasiuk, investigadora senior para las Américas en Human Rights Watch. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Hablar de la crisis de venezolanos es un tema que nos da para mucho, pero en este caso nos estamos enfocando específicamente en lo que ya había adelantado el señor Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Yo quisiera que llegáramos al punto de la situación que viven los venezolanos que llegan a estas islas del Caribe, que son jurisdicción de los Países Bajos. ¿Qué es lo que ustedes registran y denuncian de los tratos a los venezolanos? Mira, en la isla de Curazao hemos documentado de los peores abusos contra venezolanos que están huyendo de la crisis venezolana. Han habido redadas donde detuvieron indiscriminadamente a venezolanos, personas que son solicitantes de asilo que fueron deportadas, casos de hostigamiento verbal y físico a los venezolanos, incluyendo casos donde le piden a los padres que digan dónde están detenidos, dónde están los niños para poder deportarlos todos juntos. Estamos hablando de un nivel de rechazo hacia los venezolanos enorme y además en un país donde no hay mecanismos para solicitar asilo vigentes y sabemos de cientos de casos de personas que han intentado solicitar refugio en Curazao y a pesar de eso el gobierno, que ha asumido la responsabilidad de emitir estos certificados de asilo desde hace más de un año, no emitió ni un certificado de asilo a favor de venezolanos, lo cual los deja en un limbo jurídico. Y justamente además de la situación jurídica, que es por supuesto lamentable para estas personas que intentan establecerse ahí en la isla, ¿cuál es la situación física? Es decir, ¿a dónde los llevan cuando son detenidos y permanecen bajo qué condiciones? ¿Dónde esperan?
Son detenidos en condiciones inhumanas, en centros de detención migratorios, donde tienen poco acceso a abogados y a familiares. Te voy a dar un ejemplo. Hay un muchacho que entrevistamos a su abogado, que es el muchacho es un desertor de las Fuerzas Armadas venezolanas, se fue después de ver ciertos abusos y después de presenciarlos decidió que quería desertar y salir del país. Él se tomó un barquito para cruzar a Curazao, llegando intentó pedir asilo, lo detuvieron, no lo dejaron pedir asilo, volvió a intentar pedir asilo cuando llegó al centro de detención y solo logró comunicarse con un abogado porque logró que le presten un celular. Su abogado pidió asilo, él cruzó a comienzos de agosto y al día de hoy sigue detenido en esas condiciones. Ya que tomas el caso de ejemplos, ustedes han documentado y les llega información permanentemente. ¿Tienen números, cifras de personas allí en Curazao, tomando en cuenta que la mayor migración va a Colombia o cruza Perú, a Ecuador, porque por tierra es más sencillo y están abiertas las autoridades a brindarles el apoyo? Pero ¿ustedes cuentan las cifras, particularmente en Curazao, las tienen? En Curazao las cifras oficiales son de 5.000 venezolanos, pero estos son números muy limitados. Y además creo que en el Caribe hay que entender que no es una cuestión de números. En Colombia, como tú dices, estamos hablando más de 1 millón de personas. En el Caribe los números son menores. Hasta en Trinidad y Tobago, que es donde más hay, por ejemplo, el número oficial es de 40.000. Pero el impacto es totalmente desproporcionado porque estamos hablando de islas pequeñas con poblaciones más chicas, donde se siente la llegada de venezolanos, y también es por eso que la reacción xenófoba en contra de los venezolanos se nota mucho más claramente. Lo que es importante entender que hace de la situación de Curazao y de Aruba muy particular es que estamos hablando de islas que, si bien son independientes, son parte del territorio de los Países Bajos, y el Reino de los Países Bajos es el representante internacional de estas islas, y en estas islas se aplican las mismas obligaciones internacionales que se aplican a Holanda, a los Países Bajos, y una de ellas está prevista en la Convención Europea de Derechos Humanos, que lo que dice es que no se puede devolver a personas que estén solicitando asilo cuando corren riesgo de sufrir torturas, tratos inhumanos, que en algunos casos puede incluir el acceso a servicios médicos de necesidad vital. Entonces, estas son las obligaciones que se aplican a Curazao y que se aplican también al Reino de los Países Bajos hoy, por lo que le está ocurriendo a los venezolanos en Curazao. Y es por eso que nosotros ahora estamos haciendo un llamado no solo a las autoridades de Curazao que cumplan sus obligaciones internacionales, sino también a las autoridades del Reino de los Países Bajos. ¿Cómo han hecho llegar estas recomendaciones? ¿Qué puede hacer en todo caso Human Rights Watch como organización? ¿Han tenido ustedes la posibilidad de hacerlos llegar y que haya al menos un acuso de recibo? Mira, nosotros publicamos un informe a comienzos de septiembre donde hablamos de la situación del éxodo venezolano a nivel regional. Y allí hablamos de la situación en Curazao. La respuesta de las autoridades de Curazao, el ministro de Justicia en particular, fue bastante triste, donde dijo que nosotros cuestionó nuestra metodología, dijo que no era cierto lo que estábamos diciendo. Las autoridades de los Países Bajos en ese momento dijeron que les daba mucha pena lo que ocurría en Curazao, pero que Curazao era responsable de los asuntos migratorios. Entonces decidimos enviarles una carta pública esta semana a las autoridades tanto de los Países Bajos como de Curazao, explicando lo que nosotros habíamos encontrado, que es consistente con lo que publicó Amnistía Internacional después de nuestro informe, en un informe sobre Curazao, y para ver qué pasa. Tenemos una reunión con un ministro consejero de Curazao en Washington esta semana en respuesta a esta carta pública que enviamos, y esperamos plantearle estas preocupaciones y ver qué respuesta nos dan. Esperamos que no sea la misma respuesta triste que nos dieron al informe. Ahora, hablando más allá de las autoridades, quisiera preguntarle, también están documentando lo que es la respuesta de la gente en Curazao, la gente en Aruba. ¿Qué dice al respecto de los venezolanos? ¿Tienen una xenofobia marcada? Mira, en todos lados se ven distintas reacciones. Siempre hay quien acoge a un inmigrante venezolano porque entiende que estamos hablando de gente que
huye de una crisis humanitaria, de derechos humanos, política, económica, y que no están ahí por gusto, están ahí porque no tienen otra alternativa que estar ahí. Pero evidentemente el impacto de la llegada de venezolanos a lugares más pequeños como las islas del Caribe, o incluso lo vemos en el norte de Brasil, en el estado de Roraima, que es un estado que está apartado del resto de Brasil y es donde están llegando la gran mayoría de los venezolanos que cruzan la frontera a Brasil. En este tipo de espacios y lugares es donde se ve más claramente la xenofobia, y hay un riesgo enorme de que esto continúe en todos los lugares. Es una de nuestras mayores preocupaciones. Ahora, con base en esa preocupación, ¿a dónde cree que puede llegar esta situación para quienes ya están allá, para quienes están detenidos y las condiciones en las que están? También aprovecho para preguntarle, ¿eso puede frenar el flujo de personas que sale desde Venezuela muy fácilmente, desde el noroccidente, digamos, en el estado Falcón, al que pueden llegar fácilmente a estas islas? ¿También podría tener una influencia? La respuesta de acogida a los venezolanos no modifica que los venezolanos sigan saliendo, lo que hace es que cambie la manera en la cual puedan restablecer sus vidas en el país donde están. Y para que eso pueda hacerse de una mejor manera en estas islas del Caribe que dependen, que tienen una relación directa y son parte del reino de los Países Bajos, es indispensable que las autoridades de los Países Bajos asuman la responsabilidad de comprometerse a que en Curazao se respeten las obligaciones internacionales que tienen en el gobierno de Curazao y también en el gobierno de los Países Bajos. Y no se trata solo de ayudar a mejorar centros de detención. La detención tiene que ser la última alternativa y las autoridades de ambos gobiernos tienen que asegurar que los venezolanos que quieran pedir asilo puedan pedirlo y que lo puedan hacer a través de mecanismos que les asegure su seguridad. Estamos hablando de gente que huye de un país para buscar seguridad. No es posible que la respuesta que reciban en estas islas que pertenecen al Reino de los Países Bajos, que es un país europeo que está comprometido con estos estándares de derechos humanos, sea de expulsión y de abuso constante. Ahora, ayer en la frontera entre Colombia y Venezuela acudió el representante conjunto de ACNUR y de la Organización Internacional para las Migraciones y advertía que la migración venezolana es un hecho sin precedentes, que nunca antes se había visto algo así en la América Latina. ¿Coincide Human Rights Watch con esta afirmación que hace el señor Stein y marca esto como algo nunca antes visto? Sin ninguna duda, no hemos visto en la región un flujo migratorio de estas características en estas dimensiones en el último tiempo. Y se trata de una situación regional sin precedentes. Y es por eso que nosotros insistimos en que la respuesta tiene que ser una respuesta regional, coordinada, con esfuerzos que incluyan un permiso de trabajo y de residencia temporal que sea uniforme, otorgado para todos los venezolanos por los distintos países de la región y que eso les permita conseguir un trabajo y comenzar a rehacer sus vidas en el lugar de destino que elijan. Ahora, algunos gobiernos dicen que les sobrepasa la situación, la capacidad que tienen para la atención doméstica, digamos, de los ciudadanos de cada uno de esos países, sumarle a la de los venezolanos. 1.032.500.000 en Perú y los que se van moviendo hacia Ecuador. Pero quiero ponerlo en comillas. ¿Es una excusa válida para los gobiernos en el momento de decir no podemos más y estamos sobrepasados? No es una excusa, es una realidad que estamos ante una situación que es un enorme desafío para los gobiernos de la región, pero no es una excusa para no hacer nada al respecto. Como te decía antes, no hay manera que el flujo migratorio pare en la medida que la situación en Venezuela no cambie y no es una excusa que sea complicado resolverlo. Es una situación que debe ser resuelta a nivel regional, donde deben compartirse además los costos de esta migración y establecerse un criterio para que los distintos gobiernos puedan asumir la responsabilidad de acoger a los venezolanos, los costos de acoger a los venezolanos con una distribución equitativa a nivel regional, pero
esto tiene que ir de la mano de continuar con la presión internacional y multilateral sobre el gobierno de Maduro, porque es indispensable que sepa que este flujo es consecuencia de la crisis en Venezuela y para eso los gobiernos deben, además de acoger a los venezolanos, seguir presionando a Nicolás Maduro, por ejemplo, a través de sanciones dirigidas a funcionarios públicos venezolanos, que las vimos en Europa, las vimos en Estados Unidos, las vimos en Canadá, pero en la región solamente Panamá ha impuesto sanciones dirigidas a los funcionarios venezolanos. Entonces no hay que olvidar ese lado de la moneda para poder solucionar esta crisis migratoria. Gracias, Tamara. Esperemos que esa solución se pueda dar y que la ONG como Human Rights Watch no tengan que seguir documentando lamentables hechos como este. Gracias por estar aquí con nosotros. Hasta luego. Así es, ojalá lleguemos pronto a esa situación. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y nuevamente los jubilados y pensionados se ven obligados a protestar por lo que tanto trabajaron. El gobierno de Nicolás Maduro no les garantiza sus derechos a una reivindicación digna. Esta vez tomaron la Plaza de la Moneda en Caracas y aseguran que recibir 1.800 bolívares soberanos al mes, equivalentes a $10,5, no les alcanza para vivir. Jubilados y pensionados, junto a trabajadores de distintos sectores, desde la Plaza de la Moneda pedían calle. Pretendían marchar hasta la Asamblea Nacional, pero fueron recibidos por este piquete de la Guardia Nacional Bolivariana. Ellos son tan asalariados como nosotros. Sin embargo, no nos dejan pasar. ¿Por qué no nos dejan pasar? Si es una cosa pacífica. La vejez no es sinónimo de tranquilidad en Venezuela. Los adultos mayores se sienten abandonados. Ni remedios, ni medicina. Estamos totalmente abandonados por este gobierno nacional que dice llamarse obrero. Este país se está muriendo la gente de hambre. No comen pollo, no comen carne ni comen huevo, ni leche. Puramente pasta, arroz y lentejas. Esto no hay, aquí no hay clases sociales ahorita. Las clases sociales las mató este señor. Que no sean negligentes con los pobres, que miren a los pobres, que no sean ellos nada más los que andan en la abundancia, paseando, deleitándose con Nicolás Maduro. El señor Héctor Magallanes es jubilado, tiene 70 años y desde hace 29 su vida está condicionada a los medicamentos antirretrovirales. Es portador del VIH. Asegura que en años anteriores pudo superar la enfermedad. Hoy teme por su vida. Lleva más de 6 meses sin tomar los medicamentos. Tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y en octubre es que lo voy a empezar a tomar. Espero que con lo que tenga aquí los combinados me lo den, porque yo no puedo comprar. Esto es incomprable, señor. Si no, hay que morirse, lamentablemente, porque mire, los exámenes son costosísimos, carísimos, y bueno, yo tengo que acudir a las autoridades del gobierno, porque yo digo, bueno, ¿y cómo hago? La mayoría de los jubilados y pensionados que superan los 70 años lamentan que no vivirán para ver el cambio que aseguran necesita Venezuela. De aquí que no se arregle Venezuela, ya yo me he muerto. De hambre, de todo, de sufrimiento y de enfermedad. ¿Cómo es un día en su vida? ¿Cómo es un día en mi vida? De todo, pasando trabajo, haciendo cola para allá, para acá, buscando una medicina, buscando esto, buscando todo, haciendo cola todo el día en la calle. Jubilados y pensionados y trabajadores de los distintos sectores de Venezuela aseguran que a pesar de sus dolencias no abandonarán las calles. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Seguimos con más de la tarde. En México, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que la polémica generada en torno a la construcción del aeropuerto internacional en Ciudad de México permite que los ciudadanos estén enterados del caso y que puedan participar en la consulta que se realizará desde el próximo 25 de octubre. Este es un informe de nuestra cadena aliada Excelsior Televisión. De gira por Durango, el presidente electo de México adelantó que dará la nota en torno al tema del aeropuerto para que más mexicanos participen en la consulta que comenzará el próximo 25 de octubre. Si no hubiese polémica, la gente no se enteraría de que va a haber una consulta para decidir sobre la construcción del aeropuerto en la Ciudad de México. Entonces, yo voy a polemizar más. Hoy o mañana voy a hablar
sobre este asunto del aeropuerto y como dicen ustedes voy a dar nota, porque lo que quiero es que la gente se entere. Si hay información, van a participar muchos ciudadanos en la consulta y esto nos conviene a todos. El futuro jefe del Ejecutivo Federal recalcó que lo más importante es que la gente sea quien decida cuál de las dos opciones, Texcoco o Santa Lucía, es mejor para el país. Por ello, no revelará cuál de las dos alternativas para construir la base aérea le convence. Pero yo no puedo opinar sobre esto, porque entonces me inclinaría por una opción. Hice el compromiso de actuar con imparcialidad. En cuanto a la negativa del diputado Porfirio Muñoz Ledo de colaborar voluntariamente para pagar la encuesta sobre el mismo tema del aeropuerto, López Obrador aseguró que su vocero Jesús Ramírez Cuevas comentó el tema con diversos legisladores de Morena, pero no en el caso de Porfirio Muñoz Ledo. Quien no estaba interiorizado sobre el asunto, pues también con legítimo derecho dice, pues yo no, o nosotros no, pero ya todo esto se va aclarando. Qué bueno que hay la polémica. En conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno de Durango, donde se reunió con el gobernador José Rosas Aispuru, señaló que luego de cerrar el próximo 21 de octubre en el estado de Chiapas, la primera etapa de la gira de agradecimiento, dedicará su tiempo al diseño del presupuesto para el próximo año, para ahorrar cerca de 500,000 millones de pesos, ahora que ya no se utilizarán los aviones presidenciales y que 8,000 elementos del Estado Mayor dejarán de cubrir al presidente de la República. Y en Chile inició la transición del sistema de transporte público hacia la electromovilidad. Este miércoles entró en funcionamiento la primera flota de taxis eléctricos en el país. 23 vehículos de un total de 60 dotados con tecnología de punta serán el referente del plan de movilidad denominado Tercer Milenio. Saludamos en Santiago de Chile a nuestro periodista Juan Pablo Monsalve con la información. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Los saludamos aquí precisamente desde el Estadio Nacional, donde se llevó a cabo este lanzamiento de esta flota de taxis eléctricos que hacen parte del denominado Plan de Movilidad, como ustedes lo señalaban, del presidente Sebastián Piñera, Tercer Milenio, un plan de movilidad que busca precisamente llevar a que los vehículos sean sustentables. Sin duda, pues un paso muy importante que fue reconocido por la propia ministra de Transporte, Gloria Hood. La electromovilidad se está transformando en una marca de los sistemas de transporte y cada vez vamos abarcando nuevos modos y vamos integrando un cambio en la energía que mueve a los vehículos, acercándonos a la energía eléctrica mucho más y iniciando una reconversión que va a ir en beneficio de mejor calidad del aire, de menos ruido y de ciudades más habitables que son las que queremos lograr. Las autoridades en Chile pues han señalado que de una u otra forma este es el comienzo de la electromovilidad en territorio chileno. Un dato no menor, se espera que a 2050 en Chile el 100% del parque automotor sea de autos eléctricos. Vamos a mostrarles las imágenes de estos vehículos, una serie de vehículos que tienen características muy importantes, entre ellos que emiten cero gases contaminantes y también no producen ruido. Vamos a hablar con uno de los conductores de este vehículo. Su nombre, por favor. Mauricio Rosales. Bueno, don Mauricio, ¿cómo le ha ido manejando este carro? Y cuéntenos un poco cómo funciona esto de la carga. Bien, me ha ido bien. Bueno, esto es cargador para la casa que se conecta a 220 y es sencillo. Tiene eso para el auto y este que va al enchufe normal de la casa y se carga, este es carga baja, que sería en 8 horas, y hay carga completa, que tendría una autonomía de 220 kilómetros. ¿Qué es lo que más le gusta del auto específicamente? Que no contamina, es cómodo al manejar y también es economía para nosotros que trabajamos todos los días con el vehículo. Lo queremos agradecerle, muy amable por su explicación. No, gracias a ustedes, muy amable.
Muy bien, pues esta es la información que se genera a esta hora aquí, en este lugar, el Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa, en Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Tiempo para una noticia corta en la tarde. El premio acumulado de Mega Millions, la segunda lotería más grande de los Estados Unidos, alcanzó este martes un récord histórico, 868 millones de dólares. Esta exorbitante cifra estará en juego este viernes 19 de octubre, cuando se realice el próximo sorteo. El premio mayor ha estado en juego desde el 24 de julio, cuando un grupo de 11 empleados de California se ganó 543 millones. Habrá que esperar hasta el viernes para descubrir si hay un afortunado multimillonario. Y ahora sí llegamos al final de la tarde por hoy. Nos puede seguir en Twitter, las cuentas aparecen en su pantalla, @NTN24, mi cuenta personal @YoelyRamírez. Pásela muy bien.